Bueno, estamos en Marcos Paz, en la casa de Jorge Rulli. Hoy tenemos la visita del ingeniero Adolfo Boy, también un miembro del grupo de reflexión rural. Vamos a hablar un poco acerca de la actualidad en el mundo del agronegocio, en particular de esta noticia que estuvimos comentando de la semana acerca de una crisis que algunos caracterizan como terminal en el sector de los pools de siembra, los grandes pools, los grandes capitales. Y para entender un poco esta coyuntura, sumado a ciertas otras miradas que hemos tratado de establecer nosotros con respecto a este tema, vamos a intercambiar un poco con Adolfo Boy y con Jorge Rulli acerca de esta cuestión. Adolfo, bueno, habrás visto esta semana que salieron algunas noticias con respecto a que, por ejemplo, el Tejar redujo su capacidad operativa con respecto a nuevos arrendamientos, pasando de 300.000 hectáreas a un poco más de 30.000, y evidentemente esto responde a cierta crisis, ¿no? Hace bastante tiempo que estamos tratando de anticipar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, concretamente, digamos, el Tejar, por ejemplo, va a dejar de contratar tierra, es decir, de tercerizar, ¿no es cierto? Es decir, va a cultivar tierras propias. Lo mismo está haciendo los Grobos, es decir, está reduciendo sobre todo la forma que ellos venían haciendo los pools. Sería interesante y rápidamente recordar que los pools de siembra vienen como una forma de despegarse la famosa y que le permite a Grobo Copatel aquella famosa frase que él repitió mucho tiempo: soy el mayor sin tierra de Sudamérica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la cantidad de hectáreas que tenía él no eran de él, sino que eran de terceros. Es decir, conozco, digamos, concretamente, para hacerlo en forma territorial, en San Pedro, por ejemplo, un grupo de ingenieros agrónomos con apellidos locales contacta a dueños de tierras locales que de alguna manera le arriendan a estos conocidos una cantidad de hectáreas, 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, se hace el pool, se cultiva, los Grobos dan los insumos, semillas, etcétera. Un tercero siembra, otro tercero pulveriza, otro tercero cosecha, de manera tal de que en un sistema absolutamente tercerizado, ese pool de siembra entrega finalmente a los Grobos de la cosecha. Todo esto cerraba bien con el dólar y con la fluctuación normal que tenía, tanto el precio de la soja, fundamentalmente, como la fluctuación o el valor del dólar. Ahora, con el famoso cepo o no cepo, o lo que fuere, no está cerrando los números. Entonces, este grupo local que arrendaba campos, el dueño del campo, acostumbrado a pedir 10, 15 quintales como pedían antes, ahora no se los pueden dar. Entonces, concretamente, esto se va a reducir. Pero hay algo más, porque vuelve el tema de que ya en una época esto ocurrió, que aparecían, ustedes recordarán algunas propagandas: compre o cambie su camioneta, adhiérase al plan soja, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hoy la soja tiene más valor que el dólar oficial. Entonces, por eso el productor no quiere vender, porque en definitiva está esperando, algo va a ocurrir: o se actualiza el dólar, o el precio de la soja sigue subiendo de manera tal que alguien le va a pagar lo que le compensa. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. Quiero traer acá de nuevo el tema de las retenciones. Acabo de leer que hoy por hoy el productor, es decir, el que de alguna manera sembró y llegó a la cosecha de soja, tiene que pagar, cuando vende, con todos los descuentos, el 77% de retenciones. Imagínense que de 100
le queden ¿cuánto? 23 pesos. Esa es la cuenta que hace el hombre de campo. Bueno, aceptemos que es realidad, pero otra vez recordar de que el productor, teóricamente, la famosa retención de aquellas 125, que muy pocos, recuerdo que entre nosotros alguna vez incluso lo hemos escrito y todo, las retenciones no las tiene que pagar el productor del grano, la tiene que pagar el exportador al pie del buque, cuando se va la soja. Bueno, porque es un derecho de exportación. Es un derecho de exportación. Tendría que pagarlo el exportador. Lo que pasa es que el productor no se queja. No, eso es lo sospechoso. Eso es lo sospechoso. Es decir, hay algo que en este momento hace crisis. Porque ya ahora nadie soporta eso. ¿Por qué? Porque el exportador también le van a liquidar el dólar a 5, ¿cuánto está? 5.25. Entonces no le conviene. Es decir, otra vez hay una cierta complicidad entre el pool de siembra o el productor y el exportador. En el sentido de que mejor que no, si no vende, mejor. ¿Por qué? Bueno, van a tener que actualizar el dólar. Eso es un poco, creo, ¿no? Hay como una presión. Hay una presión. Es una medida de presión. Claro, es una medida de presión. Yo no sé, lo que aparente se publica y se comenta es que quien tiene esos hilos bolsa, de paso les comento que muchos de los hilos bolsa no tienen soja, pueden tener maíz picado, pero en general la zona sojera, cuando hay un silo bolsa, tiene soja. Les mandan la FI. Y si realmente no sé si hay herramientas suficientes como para forzar la venta. Bueno, pero cerrando esto, otra, me parece a mí, conclusión interesante es esta. Siempre se habla de que esta nueva agricultura de la revolución verde y de la revolución biotecnológica es la industria verde. Bueno, ustedes saben lo que hacen las industrias de los automóviles, de las máquinas computadoras, qué sé yo. Van en el lugar donde ganan más. ¿No es cierto? Y eso es lo que está pasando. Esta industria verde acá no tiene rédito y se va. Es decir, deja al desnudo la mentira de que esta era la industria para terminar con el hambre, esta es la industria para hacer dinero. Imagínate que los sojeros en Paraguay no pagan ninguna retención. Bueno, o sea que la diferencia es notable. Pero por supuesto. Sabemos también que en Uruguay tampoco. Tampoco. ¿No es cierto? Y es probable que en Bolivia tampoco. Y es muy probable de que mucha soja directamente... Bueno, también esto, por supuesto que el gobierno lo sabe bien, había una forma de que esa soja entraba como si fuera transitoria, es decir, venía del Paraguay, se procesaba y salía, ¿no es cierto? Y de esa manera no pagaba retenciones también. Todo eso lo han tenido que cortar. Es decir, por otro lado hay que decir las cosas como son. En el campo la evasión impositiva siempre fue enorme. Es casi imposible controlar cuánto cosechó fulano, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, evidentemente, los controles de alguna manera, sobre todo para aquellos que no están muy de acuerdo con el gobierno, los controles son cada vez más estrictos y no es tan fácil modificar las cifras, ¿no? Ahora, Adolfo, ¿cómo se entiende el lanzamiento de la soja RR2GT en este contexto de crisis? Digo, tan esperada que fue, tan celebrada en la Presidio, en el Clarín Rural o por el mismo gobierno. El lanzamiento, fíjate cómo son las cosas. El lanzamiento primero se hizo en Brasil. Y yo creo que hay una especie, me da la impresión a mí que hay una especie de presentación acá, y justamente podría ser casi bien coherente la idea de que el tejar, los globos están acá, pero van a sembrar allá. Es decir, se la presentamos acá, anda bien acá, la quieren sembrar acá, la quieren sembrar allá, pero la multiplican allá. La van a hacer donde sea.
también es interesante de que las obtenciones biotecnológicas muchas veces se han hecho desde un principio, se han hecho con materiales, digo, para decirlo más claro, con semillas que el INTA, por ejemplo, seleccionó, porque están adaptadas. Claro. Es decir, ese gen que tiene Monsanto, vamos a suponer que lo tiene de alguna manera en un tubito de ensayo, se lo tiene que poner a una variedad de soja adaptada acá, desde Bahía Blanca hasta el Chaco, y lo ha hecho con las variedades de acá. Es decir, están. La variedad es local. Las variedades son locales, están. Eso lleva, la verdad que lleva años, ¿no es cierto? Esto es lo que ocurre a principios de los 90 cuando... No, es que esta que vos me estás mencionando es reciente. No, ya sé, no, pero el germoplasma apropiado por las corporaciones sí, a principios de los 90. Un caso bien paradigmático fue lo que sucedió en aquella época, se llamaba Delta Pine, que era la que compraba germoplasma y obtenía, digamos, los materiales básicos donde ellos tenían patentado el método de introducción de la transgenia y después se lo vendían a Monsanto, lo que fuera. Delta Pine compró los algodones, claro, que se seleccionaron durante toda, no el INTA, el Ministerio de las Secretarías y Ministerio de Agricultura de Argentina, los algodones eso. El algodón transgénico no se difundió en su momento y se lo devolvieron al INTA. Se lo devolvieron al INTA, ¿no? Bueno. El que lo vendió, me acuerdo que se llamaba Eduardo Videla, era presidente del INTA Chaco. Claro. Y después hizo un retiro obligatorio, un retiro anticipado del INTA, a poco andar, voluntario, sí, y pasó a ser ejecutivo de una de estas empresas, creo que de Delta Pine. Así que entregó toda la genética del INTA, que era lo que necesitaba Monsanto, y luego se fue del INTA y pasó a la empresa. Lamentablemente esto no les resultó y lo devolvieron, ¿no? Lo devolvieron, sí. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Algodón chaguanco? Tenía un nombre autóctono, digamos, sí, así. Eso en su momento lo llamábamos las puertas giratorias, ¿no? Funcionarios que salían del INTA y entraban a Monsanto y después pasaban a lo mejor una función mayor en la Secretaría de Agricultura o en el exterior. Bueno, pero concretando entonces, la idea de que esto es una industria. Entonces, las industrias, yo me acabo de enterar, ahora en familia, me dice, no, compré un auto nuevo, dice, pero no me lo entregan porque vienen de Turquía. ¿Turquía están viniendo? Sí. Esa es la industria nacional. Vienen de Turquía, vendrán partes, yo no sé, pero el auto no se lo entregan porque vienen de Turquía. Pero lo que quiero decir que no es la agricultura, esa agricultura que uno conoció y que sueña para el futuro, ¿no es cierto? Sí. Sino que es una verdadera industria que va que es el agronegocio, claro. Es el agronegocio. No es para terminar con el hambre del mundo, no hay filantropía, no es... no hay sentido de patria ni de país. No, de hecho, si ellos están trabajando ahora evitando las tercerizaciones, es porque se están yendo a Santa Cruz de la Sierra, a Paraguay y al sur de Brasil, tanto los gromos como otros. Claro, sí, o sea, la disminución de los cultivos de soja viene en desmedro de la producción en la Argentina, no en Brasil. No, por supuesto. O sea que van a optar por lugares donde tienen menos aportes que dar. El otro día vi, y ustedes los habrán visto también, con este asunto el problema que pasó en el tema de los ferroviarios, que murió, el juicio ese que hubo, de Pedraza, apareció el volante que decía la tercerización mata. Bueno, el tema de los pools de siembra es todo tercerizado. Nosotros decimos, pero mirá, el que maneja el mosquito, que es la máquina que pulveriza, no tiene protección, etc. Que a lo mejor la persona que no tiene el menor conocimiento de qué producto está manejando, simplemente maneja una máquina, ¿no es cierto?
el dueño del campo no tiene nada que ver con el que pulveriza. El que sembró no tiene nada que ver, el producente no tiene nada que ver. Entonces nadie tiene nada que ver, ¿no? Y entonces va a decir, hay que respetar las normas esas de la famosa franja de los 1000 metros, de los 500 metros. No, es que todo está tercerizado. Es decir, realmente, además de todo lo que hablamos de lo que significa el monocultivo de soja, tiene este manejo muy extraño y que realmente es muy irregular. Sí. Yo añadiría esto, que me parece que este manejo tan complejo y extraño escapa un poco a la administración o al manejo político de esta dirigencia. No le veo garras para entender y manejar lo que está pasando a la actual dirigencia política, ¿no? Y me parece que eso acentúa la crisis. Y me parece que esta crisis que estamos viviendo ahora, con la tercerización, con los arrendamientos, con las retenciones de nuevo, anticipa el final de una etapa, donde el precio de la tierra se ha desmesurado. Me parece que eso fue una manipulación que en algún momento les dio mucho resultado, sobre todo para lavar dinero, porque la ganancia del sojero no la pudo invertir en tierras como era habitual en el agricultor. El agricultor siempre cuando ganó compró más tierras, ahora no pudo hacerlo por el precio. Esta es una de las situaciones que se dieron. El Estado tampoco facilitó inversiones de las enormes ganancias que se dieron en los últimos años, a tal punto que todo se invirtió en ladrillos, en casas de departamento, en propiedad inmobiliaria, en todas las ciudades. Y eso desmesuró la megalópolis o la megapolinización, Ojalá fuera polinización. El mega urbanismo de la Argentina, ¿no? Facilitó el despoblamiento y el... Pero digamos, lo interesante, uno va a Rosario y ve un rosario espectacular, pintadito. Y es el dinero de la soja. Vamos a San Pedro, en San Pedro digo, porque uno tiene más fe, y es una pinturita, ¿no es cierto? Claro, pero está todo el dinero. Pero esto es muy interesante, porque el pool de siembra nunca tuvo interés en comprar tierra. No. Que eso también lo hemos escrito, pero no se entendió cuando nosotros decíamos, dejémonos de hablar de reforma agraria. Nadie en este momento piensa en reforma agraria. Lo que quieren es simplemente que le den tierra para hacer soja, o que le den parte de un pool para hacer soja. La consigna era una consigna urbana, la de reforma agraria, claro, contradictoriamente. Claro. El productor en realidad no quería reforma agraria, no le preocupaba eso. Claro. Pero el tema es que ha habido una clase de agricultores que se ha convertido en rentistas a lo largo de 10 y 15 años, que han perdido los hábitos del trabajo, ¿no? Han perdido los hábitos del trabajo, han perdido la cultura, se han vestido en las tiendas Cardón, de falsos gauchos, han vivido un montón de años en el bar de la confitería, en la confitería del pueblo. La familia se acostumbró a vivir la vida urbana y en este momento ya hay comentaristas que están diciendo el que tiene menos de 300 hectáreas va a tener que vender. A mí me parece que estamos ante una situación bastante grave, ¿no?, de catástrofe social, porque va a quedar el tendal de víctimas de nuevo y esto va a terminar quizá en una fuerte concentración de la propiedad de la tierra y del capitalismo agrario, en un momento difícil, porque tenemos el colapso político de la dirigencia que ha dejado de manejar. Tenemos una situación en la cual los comentaristas internacionales anticipan que la globalización está llegando a un punto de final, ¿no? Además del cambio climático, la crisis energética. Aquí en la Argentina tenemos la inflación, el dólar paralelo y la crisis energética que no hay cómo saldarla. Entonces, me parece que esto acentúa los riesgos que está viviendo la sociedad argentina. O sea, el modelo de la soja entra en crisis en el peor momento, en el momento que estalla la destilería de YPF,
que gran parte del dinero que entra por las hojas se está yendo para comprar combustibles, en el momento en que surgen a luz los más grandes escándalos de corrupción política y en que la dirigencia, tanto gubernamental como opositora, no sabe qué camino tomar, ¿no? Es el peor momento y acentúa las condiciones de una crisis inmanejable, ¿no? Con además la falta de producción de comida y todos aquellos que producían comida que han perdido los hábitos culturales, que se han convertido en rentistas. Yo no sé si, no creo que tenga retorno eso, ¿no? Por lo menos no tiene un retorno, no tiene, digamos así. No. Vos muchas veces dijiste eso, los campos dejaron de tener alambrados, dejaron de tener bebederos, exacto, no tienen más, no tienen torre de molino, claro. No hay más herreros, no hay veterinarios, no hay curas en los pueblos, las maestras se han ido. Es decir, ¿cómo reconstruir un esquema agroganadero en una Argentina donde además el deterioro del suelo es muy alto? Entonces, una solución sería trabajarlo en una pequeña escala, donde el deterioro del suelo se puede reemplazar con pastoreo, se puede reemplazar con animales, con ganadería, ¿no? Con un trabajo a escala humana. Pero esto implica mover multitudes de las ciudades al campo. ¿Qué gobierno puede hacer eso? Sino un gobierno que reúna todas las energías de la nación en un gran proyecto que por ahora nosotros lo estamos alimentando, pero no se lo ve, ¿no? Nosotros lo estamos sugiriendo. Un gran proyecto de repoblamiento y de cambiar el modelo agrícola de la producción de commodities por un proyecto de producción de comida, ¿no? Pero esa sería la propuesta, ¿no? De todas maneras, digamos, para tal vez redondear todo este tema, es que el país cambió, como que no nos dimos cuenta, y ahora queda esto, queda un páramo, quedan tierras deterioradas, campos prácticamente improductivos, y el tema más grave es que no tenemos gente, ¿no es cierto?, con los saberes, sin herramientas. Realmente estamos en una situación complicada.